Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. En este vídeo vamos a ver por qué se quedan encendidos parpadeando las lámparas LED e incluso las lámparas fluorescentes de bajo consumo estando el interruptor abierto. Se quedan encendidas con un parpadeo. Entonces vamos a ver las causas que lo originan y luego veremos la forma de solucionarlo. Aquí vemos un esquema de una lámpara LED y vemos en el esquema la causa por la cual se queda encendida. Normalmente es porque llevan unos interruptores con un piloto de señalización y ese piloto de señalización es una lámpara de neón con una resistencia. Y aunque el interruptor está abierto, pero circula una pequeña corriente a través de la lámpara de neón y de la resistencia. Con lo cual la lámpara no queda apagada del todo, puesto que está recibiendo una pequeña corriente. Aquí vemos otra de las causas que puede provocar el parpadeo de las lámparas. Aquí tenemos de forma correcta fase interruptor a la lámpara y el neutro directo a la lámpara. Pero aquí tenemos la fase directa a la lámpara y el neutro es el que corta el interruptor. Con lo cual le llega la fase a la lámpara. Y hay una pequeña corriente que hace que la lámpara se quede parpadeando. Esta es otra de las causas que puede originar el parpadeo de la lámpara. Vemos aquí, porque anteriormente hemos visto fase y neutro, pero aquí vemos dos circuitos, fase y fase. En aquellas zonas o países donde se utilicen dos fases, pues siempre la lámpara va a llevar una fase directa, con lo cual es bastante probable que la lámpara esté parpadeando. En este caso de que llegue la fase directa a la lámpara, como digo y repito, puede provocar el parpadeo, pero debo decir que no siempre en todos los casos. Aquí vemos pues el mismo circuito que vimos anteriormente, donde lleva la lámpara y su lamparita de neón en paralelo a los contactos del interruptor. O sea que la corriente circula a través de la resistencia y de la lámpara de neón, con lo cual la lámpara LED, como dije anteriormente, pues sigue recibiendo alguna corriente y no termina de apagarse. Y ahora vamos a ver las soluciones. Aquí vemos cómo en paralelo a la lámpara LED se le coloca una resistencia que aquí nos pone entre 470K, 470.000 y 1.000.000 de ohmios, aunque después en la práctica la resistencia es menor. Y esta forma de evitar que la lámpara parpadee quizás no sea la más adecuada. Entonces aquí tenemos una segunda solución, que es colocar un condensador en paralelo a la lámpara. Es una forma bastante más eficiente que colocar una resistencia,
puesto que la resistencia variaría según el tipo de lámpara. Entonces, con un condensador, que ya veremos aquí, tenemos 0,47 microfaradios o 470 nanofaradios, que es igual, o 474, que esto significa 47 y 4 ceros. Sería 470.000 picofaradios. Para entendernos, son 3 unidades. Diríamos que aquí tenemos 0,47 kilómetros, aquí 470 metros y aquí 474.000 milímetros. O sea que son 3 unidades distintas, pero que es lo mismo. Entonces podéis utilizar un condensador que traiga cualquiera de estas 3 numeraciones. 0,47 microfaradios, 470 nanofaradios o 474. Otra de las soluciones puede ser esta que vemos aquí, colocar un doble interruptor en fase y neutro, con lo cual cortamos la corriente en los 2 cables y entonces la lámpara lógicamente va a quedar apagada totalmente. Aquí tenemos fase y neutro y aquí el circuito es igual, pero tenemos fase y fase. O sea, con un doble interruptor solucionamos este problema perfectamente. Aquí tenemos otra solución cuando son instalaciones un poquito más grandes, o incluso tampoco es muy necesario que sea tan grande si la verdad que no podemos solucionar el problema por alguna circunstancia. Pues se le coloca un relé, el interruptor activa la bobina del relé, el relé cierra los 2 contactos y alimenta la lámpara. O sea que la lámpara va a estar, cuando el interruptor está abierto, la lámpara va a estar apagada totalmente, puesto que no le llega ninguno de los 2 cables. O sea, no le llega corriente a ninguno de los 2 cables. Y por último vemos aquí pues un dispositivo que se fabrica industrialmente, que se coloca en paralelo a la lámpara. Ahora vamos a probar las distintas lámparas. Tenemos el circuito que viene al interruptor, en este caso es un pulsador que tiene un piloto de señalización, y vamos a ver la lámpara LED. ¿Veis cómo tiene un parpadeo? No termina de apagarse. Quitamos la lámpara. Ponemos otra de LED, que esta la pude arreglar, se estropeó del puente de diodos. Y veis que permanece encendida. O sea, esta no parpadea, sino que permanece encendida. Ahí vemos. Vemos cómo la corriente circula a través de la resistencia y de la lámpara de neón. Vamos a quitar
Vamos a probar una fluorescente veis igualmente el parpadeo que no termina de apagarse. Vamos a probar esta. Pues esta parece que no. Depende de la potencia de las lámparas. Aquí tengo un interruptor y le he colocado una lamparita de neón. Es un poquito mayor que la que traía el piloto del pulsador. Vemos su resistencia y lógicamente su cable de vuelta. Lo conectamos. Ahí quedó, aunque se ha salido este, un momento, ahí está. La lámpara de neón en paralelo al interruptor. Probamos. Ahora está parpadeando más rápida. ¿Y por qué? Porque la lámpara de neón, por la lámpara de neón, al ser mayor, pues circula una mayor corriente. Pero bueno, en los interruptores la lámpara de neón suele ser un poquito más pequeña, pero la he puesto para que veamos mejor el efecto. Esta lógicamente se quedará encendida. Ahí está encendida. Y esta no parpadeaba anteriormente. Vamos a ver ahora si puede influir. Sí, ahora vean cómo parpadea, puesto que circula una mayor corriente
por la lámpara de neón. Una solución para evitar el parpadeo con los pilotos de señalización sería pues desconectar el piloto de señalización. La verdad que algunos interruptores o pulsadores es un poco difícil. Aquí lo vamos a probar, lógicamente. Aquí lo tenemos bastante fácil, pues quitamos un cable y ya se soluciona el problema. Ahí está, se le ha quitado el cable y lógicamente pues ya no circula a través de la lámpara de neón corriente ninguna. Vamos a cambiar el interruptor por el pulsador para que trabajemos con la lámpara de neón que suelen traer los interruptores. A continuación vamos a ver la solución de colocar una resistencia en paralelo a la lámpara. Esta resistencia es de 470.000, que es la que nos indicaba en el papel que vimos o en el documento que vimos anteriormente, pero sigue parpadeando. Un poco más lento, pero sigue parpadeando, parece. Le cambié por una de 330.000, seguía también con el mismo problema. Luego probé con una de 180.000, marrón, gris y amarillo, y no se podía solucionar el problema. Entonces puse dos resistencias de 180 en paralelo, con lo cual tengo una resistencia de 90.000 ohmios. Con esta resistencia sí que hemos conseguido de evitar el parpadeo, pero no lo recomiendo, puesto que depende de la lámpara, hay que estar cambiándole el valor de la resistencia. Ahora ya no parpadea, pero repito, no recomiendo este sistema, sino sí que recomiendo un sistema infalible, que es colocar un condensador de 470 nanofaradios. Ahí lo veis. Este es nuevo. Y en cuanto se quita, o sea, esta es la mejor solución, el condensador.
la resistencia no es una solución muy adecuada. Aquí tenemos otro, este es reutilizado. Ahí está. Aquí tenemos dos tipos más reutilizados. Siempre en algunas placas se pueden encontrar, aunque el precio desde luego es muy asequible, es muy barato comprar un condensador para evitar el parpadeo. Lo volvemos a probar. Vamos a cerrar un poco. Hay que tener cuidado que se puede cargar y nos da un poco. Ahí está. Esta es la mejor solución para evitar el parpadeo. Poner un condensador en paralelo a la lámpara. Lo más correcto sería colocar, si hay varias, pues lógicamente colocar uno a cada una. Otra de las soluciones que vimos anteriormente, por si son varias lámparas o si con el condensador no se puede solucionar el problema, aunque lo dudo, pero otra de las soluciones sería colocar un doble interruptor. Vemos que el neutro va de paso, que podría ser fase. Y aquí tenemos dos interruptores individuales, pero lo hemos adaptado como si fuera un interruptor bipolar. Entonces, pasamos los cuatro cables por el cajillo . Conectamos azul con azul y lógicamente marrón con marrón. Esta sería otra de las soluciones. Aquí cortamos los dos hilos y lógicamente a la lámpara no le llega ninguna corriente residual. Un doble interruptor. Pero
Habrá ocasiones en las que no se pueda colocar un doble interruptor, pues entonces sí que podemos colocar un relé arriba junto a la lámpara, con lo cual cortamos los dos cables de alimentación. Ahora vamos a colocar el relé. Aquí tenemos el interruptor, aquí tenemos la bobina que irá conectado a los terminales A1 y A2, que irán paralelo a los contactos 9 y 12. Y las bornas de salida serán 5 y 8. Quitamos el cable que va a la borna. Ahí está, los cables de entrada a los contactos abiertos y un puente a la bobina del relé. Y aquí conectamos las salidas. Hemos terminado de conectar el relé. Veis, entrada a contacto abierto y puente a bobina, entrada a contacto abierto y puente a bobina, y aquí los dos cables de salida. Entonces, ahora vamos a probar. Ahí está. Vamos a ver si se puede ver cómo se mueve el contacto. Esta es una solución también bastante buena cuando tengamos algún problema, y se puede utilizar incluso para varias lámparas. Espero que este vídeo os sea de utilidad y, como siempre, gracias por vuestra atención.